Bueno, entonces seguimos. Soy Méndez Diego Ignacio, residente de segundo año de la residencia de Química Clínica de Resistencia Chaco, y les voy a presentar mi Ateneo debido a la rotación por el sector de microbiología del Hospital Ferrando, al cual lo titulé como infección ósea, aspectos microbiológicos. Bueno, el tema del Ateneo surge debido a que con anterioridad no se había tratado sobre este tema, así que comentando un poco con los bioquímicos del sector le pareció una buena idea, así que se terminó eligiendo este tema. Primero entonces le presento lo que es el contenido del Ateneo. Primero un poco sobre las generalidades de las infecciones óseas, de las infecciones osteoarticulares, las clasificaciones de las que les voy a hablar, la fisiopatología, el diagnóstico microbiológico, es decir, de la manera en la que se trabaja en el laboratorio, en el hospital, y al final un caso clínico como para poder tratar de integrar un poquito más y ver esa clasificación y fisiopatología de lo que le voy a hablar. Entonces, las infecciones osteoarticulares son un conjunto de infecciones que son poco frecuentes comparado con otras infecciones de las que se reciben muestras en el laboratorio de microbiología, como por ejemplo infecciones respiratorias, infecciones urinarias, pero que el aporte del laboratorio de microbiología es muy importante debido a que al permitir el aislamiento de un microorganismo, eh, permite a los médicos establecer la terapia que se va a aplicar para cada tipo de paciente. Dentro de lo que son estas infecciones articulares, abarca la artritis séptica, la osteomielitis y las infecciones asociadas a implantes. Además, bueno, de la manera en la que se trabaja, se permite propiciar un resultado rápido y eficaz que ayuda también a evitar las mayores complicaciones de los pacientes. Es un tipo de infección que es mucho más frecuente a lo largo de la infancia y también en personas añosas, específicamente la que se presenta a lo largo de la infancia, es decir, en la niñez, son aquellos tipos de osteomielitis hematógenas, mientras que en el caso del adulto ya estamos hablando de otro tipo de infecciones relacionadas más con los traumatismos. Así también hay una variación en cuanto a la presentación de la infección en el sexo, siendo más común en el sexo masculino. Entonces, específicamente con respecto a la osteomielitis, consiste en un proceso infeccioso inflamatorio del hueso que puede verse afectado la corteza, el periósteo y la médula ósea, en donde el agente causal de la infección puede ser cualquiera, puede tratarse de una bacteria, puede ser de micobacterias u hongos, pero que por lo menos lo que se ve en el hospital es mucho más frecuente el aislamiento de bacterias. Hay que tener en cuenta también de que puede afectar estas distintas regiones del hueso, inclusive generar la necrosis del mismo. Además, también otro tipo de infección dentro de estas infecciones osteoarticulares son las infecciones asociadas a implantes, en donde a grandes rasgos la clasificación que se establece es asociados a prótesis articulares y asociados a material de osteosíntesis. En este caso, las prótesis articulares son las que se utilizan generalmente como para sustituir la articulación en aquella persona en la que haya presentado algún tipo de desgaste o por algún tipo de fractura, hay que sustituirla de manera completa. Pero también hay otro tipo de prótesis, una prótesis parcial que se puede utilizar en donde no se sustituye de manera completa a la prótesis, sino una parte de ella, como por ejemplo puede ser en el caso de las prótesis de cadera, en donde interviene únicamente en la prótesis de la cabeza del fémur. Las infecciones generadas por las prótesis articulares es una de las principales complicaciones a la hora de utilizar este tipo de prótesis.
acompañado junto con lo que es la amovilización aséptica. Y son dos cosas en las que hay que establecer un diagnóstico diferencial debido a que el manejo del mismo y el tratamiento son totalmente distintos. Por otro lado, las infecciones asociadas a material de osteosíntesis incluye a la infección de placas, de tornillos, clavos, fijadores externos que se utilizan generalmente para poder que se utilizan generalmente en aquellos casos de fracturas, para corregir fracturas, eh, pero es una intervención que conlleva un riesgo de infección de que va desde el 3 a un 25%, y en todos estos casos depende mucho de lo que es el tipo de fractura, el grado de contaminación, el daño tisular concominante, y también depende mucho la administración de los distintos tipos de antibióticos, ya sea locales o sistémicos, utilizando en el momento de la infección. La clasificación específicamente de la osteomielitis a nivel general. Existe una gran variedad en cuanto a lo que es la clasificación, porque la presentación misma de las infecciones es bastante variada, pero las más comunes o las más conocidas son las establecidas por Sierni Mayer y por Lee Waldvogel, en donde los primeros establecen una clasificación teniendo en cuenta la localización anatómica en el hueso, es decir, que la infección puede afectar la región de la médula, de la superficie, o puede tratarse de una infección localizada o difusa, que también tiene en cuenta al estado inmunológico del paciente y a la presencia de otros factores locales. Y algunas características de este tipo de clasificaciones que ellos no tienen en cuenta en cuanto a lo que es los síntomas, la duración de los síntomas, es decir, no establecen una clasificación de infecciones agudas y crónicas, y además también es un tipo de clasificación que tiene más en cuenta a la población adulta y no tanto a la población, a los niños. Por otro lado, la clasificación de Lee y Vogel sí tiene en cuenta lo que son la duración de los síntomas y el mecanismo de infección. De esta manera, teniendo en cuenta la duración de los síntomas, eh, se puede establecer cuando los mismos se presentan una duración menor a 2 semanas, de tal manera que es una infección de diagnóstico reciente, que se caracteriza principalmente porque es muy florida las manifestaciones clínicas, ya sea porque presenta dolor, puede llegar a presentar fiebre, puede llegar a presentar algún tipo de absceso o fístula, mientras que el tipo de infección crónica, la duración de la infección, la duración de los síntomas es de 3 meses o más, y está asociado principalmente a recaídas o algún tipo de infecciones prolongadas en donde no se estableció ningún tipo de tratamiento, y que se caracteriza por la presencia dentro del hueso de algunas regiones en donde disminuyó la vascularización e inclusive hay un secuestro óseo. Y generalmente este tipo de infecciones también es más característico en los adultos, pero asociado a que el inicio de la misma fue durante la niñez, entonces en la etapa adulta se genera como una reactivación sería de la infección. Teniendo en cuenta el mecanismo de infección, a grandes rasgos se tiene en cuenta como una osteomielitis hematógena, que suele ser monomicrobiana y es más frecuente también en los niños y en los pacientes añosos. Y es característico porque se va afectando la metáfisis de los huesos largos, como la tibia o el fémur, y en los niños, ante golpes mínimos, se pueden generar hematomas que van a interferir con el flujo sanguíneo, permitiendo que en algunos casos llegue a una necrosis en esa región del hueso, y debido a la disminución del flujo sanguíneo también y ante la presencia de algún tipo de bacteremia transitoria, el microorganismo pueda llegar a depositarse en ese sitio y generar la infección. Por otro lado, es menos frecuente en adultos, se caracteriza también por su inicio en la diáfisis de los huesos, pero que de igual manera
puede llegar a afectar a cualquier parte del mismo, de la médula, corteza, periósteo, y se caracteriza principalmente porque afecta a vértebras, los huesos de la sínfisis pubiana y de la región sacroiliaca. La osteomielitis a foco contiguo, el otro tipo de osteomielitis de acuerdo al mecanismo de infección, se basa principalmente si presenta o no presenta insuficiencia vascular. Ante la ausencia cuando no hay ningún tipo de alteración vascular, generalmente este tipo de osteomielitis está asociado por algún evento traumático o cirugía, que es lo que va a permitir el ingreso del microorganismo que es causante de la infección, así como también la utilización de ciertas prótesis o por medio de la diseminación de tejidos blandos, eh, en donde en este tejido es justamente que se va a iniciar la infección y por continuidad va a terminar afectando el hueso. Y por otro lado, los que son asociados a insuficiencia vascular, el mejor ejemplo es el que se da en el pie diabético, que por tener alteraciones en el flujo sanguíneo existen regiones fisulares en donde la respuesta inmune puede llegar a no ser la óptima, de tal manera que ante algún tipo de traumatismo, el tejido puede llegar a lesionarse y por continuidad afectar al hueso. Por otro lado, la clasificación de las infecciones de prótesis articulares también en la bibliografía hace referencia a una gran variedad de clasificación, teniendo en cuenta el tipo de prótesis que se utiliza, la edad de los pacientes, el estado inmunológico, pero la clasificación más aplicada es la de Sukayama, que tiene en cuenta el tiempo de aparición de la infección tras la colocación de la prótesis, de tal manera que se habla de una infección postquirúrgica precoz cuando estos síntomas aparecen en el primer mes después de implantación de la prótesis, o tardía o crónica a los 3 meses posteriores a la implantación, y también considera la infección asociada a cultivos intraoperatorios positivos. Con esta clasificación tiene en cuenta aquellos pacientes que tienen un tipo de prótesis articular con cierta clase de sintomatología, es decir, está la sospecha de infección y al momento de la cirugía es que se realiza la toma de muestra, las cuales resultan positivas, es decir, este tipo de personas son las que se van a entrar en esta clasificación. Con respecto a la etiología, sin estar separando el tipo de infección osteoarticular. De por sí, el estafilococo aureus es el microorganismo más frecuente asociado a este tipo de infecciones óseas, así como también otros gram positivos, que tiene mucho que ver también por tratarse de microorganismos colonizantes de piel, de tal manera que los procesos de infecciones óseas pueden llegar a generarse por traumatismo, por el sitio quirúrgico, por ejemplo, el inicio del mismo, ya sea porque en el ambiente de quirófano no está completamente estéril, o por ejemplo también por mal manejo del equipo médico. Las enterobacterias también son causantes de las infecciones óseas, pero estas principalmente están asociadas a procesos postquirúrgicos o postraumáticos también, y principalmente con una aparición de síntomas de manera crónica. Y la Pseudomonas aeruginosa también es un microorganismo que está muy frecuente asociado a las personas con pie diabético, en donde también es común aislar al Staphylococcus aureus. Con respecto a la niñez, los microorganismos se puede decir que varían con la edad, ya que en el caso de los neonatos hubieron hallazgos de que los microorganismos causantes de ciertas infecciones eran aquellos asociados al canal del parto, como ser el Streptococcus galactiae, la E. coli, e inclusive también existieron aislamientos de Klebsiella pneumonia. Ya en niños mayores, se notó un cambio en los distintos microorganismos causantes de las infecciones, pero porque están inmersos en un ambiente social un poco mayor, tienen mayor intercambio con otros chicos de su edad,
de tal manera que los microorganismos responsables de la infección son aquellos colonizantes de las vías respiratorias superiores, y es por eso que se habla del Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pyogenes. Y como pueden ver el adulto, el 50% de los casos del aislamiento se debe a un Staphylococcus aureus. La naturaleza de la infección es bastante amplia, como dije en un principio, que puede ser por micobacterias u hongos, pero en el caso de los hongos está mucho más asociado a aquellos pacientes inmunodeprimidos. También las infecciones por anaerobios son poco frecuentes, generalmente puede llegar a estar afectados por algún tipo de traumatismo o mordeduras también, por ejemplo, pero que la frecuencia de las mismas también puede no llegar a tenerse un valor verdadero o muy real, debido a que por ahí la manera en la que se toma la muestra, o la manera en la que se conserva, o los medios que se utilizan para cultivarlos no son los adecuados para aislarlos. Y en el caso de las infecciones de prótesis articular, también los cocos positivos son los principales causantes, teniendo en cuenta que en 30-40% los coagulación negativos, seguido por el aureus, pero que de igual manera existen ciertas características que determinan una variación en cuanto al microorganismo causante de la infección, ya sea como el tipo de prótesis que se utiliza, el tiempo de implantación de la prótesis, algunos factores de riesgo del paciente, e inclusive también la localización de la prótesis. Y algo característico también en este tipo de infecciones es que, eh, si bien son un bajo porcentaje, pero se pueden llegar a encontrar un tipo de infección polimicrobiana. Con respecto a la fisiopatología, tanto de la osteomielitis como de aquellas infecciones asociadas a prótesis, en los casos de la osteomielitis, el microorganismo generalmente inicia la invasión, se podría decir, del hueso por la región metafisiaria, de tal manera que se genera un agregado del microorganismo en esta región que ¿sabe? Específicamente en esta región, porque a nivel de esa zona del hueso se dice que hay un flujo de sangre disminuido, de tal manera que la respuesta inflamatoria no es la apropiada, y debido a este tipo de respuestas se genera un aumento de la presión dentro del hueso que va a ir, que puede ir desde la médula hasta el periósteo, inclusive hasta la corteza, eh, generando una necrosis ósea, e inclusive generando también lo que pueden ser algunos abscesos. Por otro lado, también se puede aplicar para el hueso, pero específicamente para las prótesis, la, mm, el mecanismo por el cual se genera la adhesión de estos microorganismos es por la formación de una biopelícula sobre la superficie, en la cual el hecho en sí de colocar la prótesis, ya el ambiente mismo, eh, se genera, en ese mismo ambiente se genera una respuesta inflamatoria, la que no es habitual, no es la que corresponde, de tal manera que se genera una carrera entre las células del organismo y el microorganismo, para poder determinar cuál de los dos va a ser el que se va a adherir a la superficie. En el caso de que lo logren las células, se va a generar la adhesión de la prótesis, en donde no habría mayores inconvenientes, pero en el caso del microorganismo, va a ser lo que va a llevar lo que va a permitir posteriormente la formación de la biopelícula. Pero que primero en este proceso de adhesión se dan dos pasos. En un paso, el primer paso es una etapa reversible, en donde generalmente está por aspectos físicos, y posteriormente en el segundo paso ya intervienen específicamente algunos enlaces covalentes que permiten una mayor adhesión del microorganismo. Desde este punto existe una proliferación del microorganismo, eh, y lo que se conoce también una especie de comunicación entre ellos a medida que se va desarrollando esa biopelícula, que es el quorum sensing, de tal manera que
se genera la liberación de ciertas moléculas que cuando se llega a que se liberan cuando se llega a un determinado nivel de crecimiento mínimo, y esto lo que va a permitir es que distintas regiones, los microorganismos de distintas regiones de la biopelícula vayan especializándose, es decir, vamos a tener distintas zonas de microorganismos dentro de la biopelícula, y esto principalmente van a ser los causantes de que haya una mayor resistencia al tratamiento, una mayor respuesta, una mayor resistencia, perdón, a lo que es la respuesta inflamatoria del organismo. Por otro lado, el aporte que se da de por sí el diagnóstico para este tipo de casos de infecciones se llega desde la parte desde la clínica del paciente, el laboratorio, no solamente microbiológico, sino otros aportes también se pueden dar, por ejemplo, con valores de PCR o de segmentación o por un hemograma, pero que en esos casos de esos parámetros inflamatorios no nos estarían dando mucha información en los en los casos agudos, porque se van a ver principalmente a todo ese proceso inflamatorio y no específicamente la infección reciente, como para poder seguir estudiando la infección. Eh, los estudios de imágenes también, que también tienen esta contra, que en los casos agudos eh, la evolución o la afección ósea ya va a ser bastante avanzada para que recién se puedan llegar a ver algún tipo de alteración, por ejemplo, en una radiografía simple. Y también el aporte desde la histopatología, que generalmente es lo que da el diagnóstico de certeza. De tal manera que los resultados que puedan llegar a obtenerse a partir del laboratorio de histopatología, que es lo que nos da ese diagnóstico de certeza para poder diferenciarlo con algunos procesos no infecciosos. Los cultivos óseos positivos son los que nos va a ayudar a jerarquizar los microorganismos que podamos llegar a aislar y determinar justamente la infección. De tal manera que desde el laboratorio de microbiología, las muestras con las que se van a trabajar generalmente ante la sospecha de osteomielitis pueden ser los hemocultivos, biopsias óseas que pueden llegar a obtenerse de manera percutánea o abierta, en donde es mejor, se podría decir, cuando se obtiene de manera abierta, porque estaría relacionado con el proceso quirúrgico en donde previamente se hace un toilet para poder limpiar la herida, de tal manera que nos va a permitir jerarquizar más fácilmente algún posible aislamiento. Y también otro tipo de muestra sería la punción de algún tipo de absceso cerrado. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los exudados de algunas fístulas, por ejemplo, que son características dentro de la clínica del paciente con osteomielitis, no sería una de las muestras con la que deberíamos trabajar o deberíamos aceptar, mejor dicho. En el caso de los hemocultivos, el 50% de los hemocultivos da positivo, pero en las osteomielitis hematógenas, obviamente, que están relacionados más a la niñez, y muy bajo nivel de resultados positivos son los que se obtienen en aquellos osteomielitis asociados a foco contiguo. Por otro lado, en las infecciones asociadas a prótesis, se trabaja con otro tipo de muestras, que puede ser los materiales de osteosíntesis o prótesis, que va a llegar al laboratorio, sí, pero el hecho de que se saque esa prótesis ya estaría relacionado con un proceso bastante crónico, porque es una de las últimas medidas que se llegan a tomar. De tal manera que también se puede trabajar con el líquido articular o con las biopsias periprotésicas, en donde preferentemente este tipo de biopsias, cuanto mayor sea el número de muestras que se obtengan es mejor, e inclusive lo que tiene que tener en cuenta el médico, el encargado de la obtención de las muestras, es que la instrumentación para la obtención de cada una de las muestras sea distinta, para evitar contaminaciones y permitir facilitar lo que es la jerarquización de las mismas. Todo este tipo de muestras en el laboratorio se va a trabajar mediante una tinción de Gram, que para lo que es líquido articular y biopsias tiene una baja sensibilidad, pero tiene elevada especificidad, así como también
se va a trabajar, se van a realizar cultivos y en los casos de biopsias óseas o prótesis, posteriormente se va a trabajar colocando solución fisiológica para así evitar que se deshidrate la muestra y vortexeando posteriormente para permitir que de esta manera la biopelícula asociada a estos materiales eh, se separe, que es en donde vamos a tener el microorganismo. Em, Posteriormente, con esta solución fisiológica post-vorteo es lo que se va a partir de lo que se va a realizar las funciones y el cultivo. Y después, la manera en la que se trabaja es que esa prótesis y ese hueso se va a colocar en un caldo para poder repicar a las 48 horas. Y generalmente el objetivo que tiene esto es poder jerarquizar el aislamiento que tenemos en el aislamiento primario de los cultivos en caso de sospecha de algún tipo de- cuando existe sospecha, mejor dicho, de que ese aislamiento sea algún tipo de contaminante. Mientras que la manera más, la recomendada, pero que no muchos laboratorios lo realizan, es por medio ozonizado. Es un método que se utiliza que es mucho más efectivo para poder separar la biopelícula de este tipo de materiales. Entonces, le traigo un caso clínico de un paciente masculino de 70 años de edad que presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y es un ex epidemiologista, el cual tiene como antecedente un postoperatorio de cadera izquierda que consulta a la guardia porque ahora justamente presenta fístulas percutáneas en una región lateral del tercio medial del fémur que presenta moderada secreción seromática y olor fétido, y que a su vez, al examen físico, presenta dolor en la misma región en la que presenta esa fístula, con molestias en cualquier tipo de movilización de la pierna. De tal manera que una de las primeras cosas que se decidieron en ese momento era realizar el toilet quirúrgico, porque por mala evolución de la herida quirúrgica de cadera izquierda, y ya se había iniciado el tratamiento antibiótico con banco y empisulbactam, teniendo en cuenta por ahí que los colonizantes, de que los microorganismos más frecuentes generalmente son aquellos en Staphylococcus aureus, por ejemplo, o podría llegar a tratarse también de algún tipo de enterobacteria por el hecho de que estamos hablando de que tiene un- se le había realizado una cirugía de cadera en donde se había colocado una prótesis parcial. Entonces, el aislamiento que se realizó a partir de las muestras que se enviaron post-toilet quirúrgico, en donde eran partes blandas y secreción que se establecía, se había realizado el aislamiento de una Klebsiella pneumonia en donde con mecanismos de resistencia tipo KPC y BLE, en donde al realizar el antibiograma se observó que solamente presentaba sensibilidad a fufamicina y acetocidina y Dactam. De tal manera que se inició el tratamiento con fosfo, pero de igual manera, con el pasar de los días seguía manteniendo una secreción en donde por ahí iba cambiando las características, o por ahí en otros casos era menos abundante, pero de igual manera el equipo médico decidía realizar la toiletería quirúrgica y de todos de las muestras que enviaban se seguía teniendo el mismo aislamiento, el mismo microorganismo con los mismos mecanismos de resistencia. Un inconveniente que se tuvo con este paciente es que eh, se tuvo que suspender el tratamiento con fosfo por falta de medicamento en el hospital, de tal manera que dijeron a la familia para que consiga por la obra social, pero tampoco podían conseguir. Entonces estuvo bastante interrumpido. Eh,
que como pueden ver hasta la fecha del 11 de noviembre seguía sin tratamiento antibiótico. Y en este caso, de una nueva muestra que enviaron post quirúrgico, podemos ver el antibiograma porque se había alargado un Phoenix en ese momento, en donde presenta resistencia para la mayoría de los microorganismos. Recordemos que tenía un mecanismo, era una Klebsiella tipo KPC con BLE. Eh, y la evolución nunca fue óptima, en donde siempre presentó secreciones aromáticas, de tal manera que el equipo médico procede a retirar la prótesis. Pero algo característico es que si bien se retira la prótesis, al laboratorio por lo menos nunca llegó. Siempre las muestras con las que se trataron eran partes blandas y algún tipo de secreción. Continuaba internado el paciente, en donde no tenía mejorías de la herida, hasta que, como pueden ver ahí, el 24 de noviembre inicia otra vez con fosfomicina, pero tiene otro inconveniente en donde presenta anasarca con hipopotasemia y hipoluminemia, de tal manera que se vuelve a suspender el tratamiento debido a que la fosfomicina, uno de los efectos secundarios que tiene es eh, que genera justamente esta hipopotasemia y genera alteración en el medio interno. De igual manera se ve una evolución estable del paciente, pero que con una herida que seguía teniendo secreciones. Y lo que nos contaban de infecto y de traumato es que decidieron no cerrar la herida, no ponerle puntos ni nada, sino establecer curaciones todos los días, porque ni bien ponían un punto se volvía a infectar y se complicaba el paciente. Así que tras alrededor de 2 meses y medio de internación, mediante varios servicios, decidieron darle el alta con la herida abierta y directamente las indicaciones que le daban era que se tenía que curar. Y lo que suponemos, no sabemos bien, es que sí o sí tendría que haber sido algún personal de salud el encargado para que no se vuelva a infectar. Y a lo largo de lo que era consultar con los médicos y consultar con la historia clínica, al inicio el diagnóstico que tenía era de una infección de sitio quirúrgico, solamente porque presentaba esa secreción en la herida quirúrgica. Y fueron reviendo, porque una de las últimas muestras que mandaron era hueso, en donde también se aislaba el mismo microorganismo que en todas las otras muestras, de tal manera que concluyeron como que el diagnóstico era una osteomelitis asociada a la prótesis, pero que hablando también con infecto, fue bastante arduo llegar a ese diagnóstico y de ir eh, estableciendo diagnósticos diferenciales con infecciones quirúrgicas también, por ejemplo. Y eso, el desafío. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta o algo que agregar, doy por terminado el Ateneo. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima.